es dis? Soy Fabila. Digo, soy el fiu Pelayo. Pero no soy Fabila. Al que me llame Fabila meto y un morrillazo que llega hasta la catedral. La catedral de Santiago. De Santiago de Chile. Yo soy Pelayín. Mi hermano Fabila ya era muy fatu. Ya sabéis que comió un oso. Y fue de la manera más tonta. Iba caminando por el bosque y de repente encontró un oso. Muy pancho, muy pancho, muy pancho, muy pancho. Y dijo, ¡anda, un oso yogi! Y comiólo. Pero ese oso yogi comiólo porque en vez de hacer hacía ñam. Y yo decía yo, papá, cuidado que Fabila ye muy fatu. Pero no me hacían caso. Acuérdame ya de la primera vez que fuimos para la escuela, preguntaron a Fabila, ¿cuál es la última letra del abecedario? La O. ¿Será la Z? No, entonces sería abecedario. Tengo que decir que ahora yo no me llevo tan mal con los morucos como mi padre. Vamos a un cole que van nenos de todo el mundo. Y un día llegué todo contenta a casa y sí, papá, gústenme les mores. Él retrucó, vaya disgusto fío. Pero más los arándanos. En la mi escuela llevámonos también con los morucos, que estamos en un libro de la Socultura, Las 1001 noches. Pero nosotros adaptámoslo y llamámoslo Les 1001 goches. Y ello que contamos el mejor cuento de Les 1001 goches, Alí Babayu y los 40 fartones. Dice asina, y era Alí Babayu un home que tenía un chigre en yugones, y el día de la inauguración fueron 40 fartones. Acabaron con los pinchos y quedó en sin provisiones. Armóse la de coller, la siente dicho, rediole este alí y un aguarón que no pon un pincho coime. Y marcharon del sochigre por culpa de los fartones. Pero él con cuidado siguiólos y vio que iban llegando a una huevona. La entrada tenía de algo muy raro. Y era en forma botella sidra. Él estaba tras de un matu cuando vio que los fartones, tal como si fueran magos, dicen les palabras másiques. ¡Ábrete, sidra! Y al rato abrióse toda la tiqueta y entrar en aquellos cacos pa' dentro de la montaña colándose pel furaco. Alí Babayu no más fue a decir, cago mi manto. Y quedó todo plasmao, clavao y con cara fatu. Fui para casa y conté todo a la mujer, pero ella retrucó y no te lo creo, vete pa'l chigre y no mientas. Pero en pasando unos días tornó al sitio la botella, llantóse muy gallo en suelo y dijo como centella aquellas palabras másiques. ¡Ábrete, sidra! De aquella sintióse un ruido rinchando y abrióse toda la tiqueta. Alí Babayu entrósele y al ver lo que había allá quedóse maravillado. Aquello ya era ya sabes, un llagar, el mejor que nunca viera, y la sidra de plasmar, pa' allí llevar en los pinchos los fartones al marchar. Y Rediola, emborrachóse, de la que iba a colar, olvidóse y les palabres. Vino, abre, abrirás, abre cerveza, abre etiqueta, abre ya. La mujer, al ver que estaba tardando mucho en tornar para casa, fue, arremangóse y en tainón fada para allá. Llegó hasta donde la cueva y gritó toda lloría. ¡Ábrete, sidra! Y abrióse. Vio a Alí Babayu per mal, con una mangada del 15. Reñolu. Que es un lenguaje paisana asturiana, quiere decir,
Vaya pedal, ya estás tirando pa' casa. Fatu, fartón, animal. Y por si esto se repite, ahora voy a mercar un sacacorchos grandón por si vuelves a olvidar les pallabres de los magos pa' poderte emborrachar. Pidió y perdón el paisano, dio un besín la muller y todo quedó pa' prau, col pusu que da el querer. Amelloraron el chigre y trabajando xuntinos inventaron nuevos platos, como miel con cachopinos, faves con salsa de soja o frisuelos de compota, nalando en un plato vino. Y ahora salen las guías que publican para el turismo. ¿Y qué foi de los fartones? Os estaréis preguntando. Pues pilléles en un chigre, queriendo comer de papu, tragando pinchos, bebiendo 40 más de un vaso. ¡Y de agua! Entonces yo levantéme y dije, vaya refalcio, ya está mal la hostelería y vosotros fartando. Así que agarré la piedra y pegué un morrillazo.